muy buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a la oportunidad que el Grupo Editorial Mundo Ejecutivo nos brinda de estar con ustedes. Y muchas gracias porque lo que traemos es un tema de alta importancia para México y para el mundo. Lo van a ver a lo largo de la próxima hora y el por qué pensamos que es tan importante. Hoy en día quiero primero iniciar con comentarles qué es el ASPEN y por qué estamos trayendo esto hoy en día a ustedes, ¿no? El ASPEN es una organización de la sociedad civil, la cual nos dedicamos a trabajar en torno a los temas de la agenda pública y para ello organizamos espacios plurales para que líderes y expertos provenientes de distintos espacios, de distintos ámbitos, como es la academia, las empresas, la sociedad civil y el gobierno, dialoguen entre ellos, reflexionen, informen y se tomen decisiones por parte de ellos y de otros actores mucho mejor informadas. Promovemos también la difusión de valores de las democracias abiertas como son la tolerancia, la libertad, la participación y la responsabilidad. Y uno de los temas, como les decía hoy, más importantes para México y para el mundo, más graves en la agenda pública, son el cambio climático, la devastación que en materia ambiental estamos generando los seres humanos por el consumo que llevamos a cabo y la forma de consumir, y la falta de oportunidades para una gran cantidad de personas que los modelos económicos han hecho o han dejado atrás o a un lado. Por ello, y para hablar no solo de la problemática que les estoy comentando, sino también de cuáles pueden ser unas posibles o cuál puede ser una posible solución, hoy traemos hasta ustedes un panel con 3 expertos que abordarán estas problemáticas y sus posibles soluciones desde un enfoque de economía circular para los negocios, para las organizaciones y para las empresas. Me da muchísimo gusto presentarles primero a Isabel Salazar. Isabel es ingeniera química administradora por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, es maestra en energías renovables y sostenibilidad energética por la Universidad de Barcelona y maestra en ingeniería ambiental por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es socia fundadora de Nugua Soluciones Sostenibles, empresa mexicana que transforma la forma de trabajar de empresas, gobiernos y organizaciones del tercer sector para crear valor compartido y alcanzar el desarrollo sostenible. Nugua busca co-crear soluciones estratégicas en 4 áreas de servicio: Agenda 2030, cambio climático, economía circular y sistemas de gestión. Ha trabajado por más de 14 años en gestión estratégica y de negocio en temas de sostenibilidad, energía, cambio climático, economía circular y sistemas de gestión en sector privado, en la industria automotriz, química, manufacturera y reciclaje, en empresas como Nemac, General Electric, Johnson Controls, Decra Ambio, así como en proyectos de consultoría en México, España y Chile. Hoy lidera la conformación de un clúster de economía circular en México, que es una iniciativa para acelerar la transición de las ciudades e industrias hacia un modelo de economía circular. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Continúo con Adrián Velasco, director de Futuro Circular. Él es licenciado en Diseño Industrial con estudios en Dirección y Desarrollo de Negocios, Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Es conferencista y facilitador para la iniciativa privada, para la academia, organizaciones de la sociedad civil y gobierno en temas de economía circular e innovación sustentable, tanto en México como en Sudamérica. Coordinador de Economía Circular en la Universidad de Medio Ambiente, así como profesor invitado en la UNAM, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac y TEC de Monterrey. Mentor y coordinador de Circular Economy Club, representante para México de la Plataforma de Economía Circular de las Américas y presidente del Instituto Mexicano de Economía Circular. Fundador y director del despacho de innovación sustentable Futuro Circular. Adrián, muy bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Mauricio Centeno Casas. Él es ingeniero civil por la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y maestro en ingeniería por la UNAM. Durante sus estudios de posgrado participó como becario en línea de investigación dentro de las áreas de riesgo sísmico e hidrometeorología
y desde hace 17 años ha colaborado en el despliegue de proyectos industriales en sectores como el cemento, en el energético, en la industria de alimentos, en la construcción de edificación e infraestructura, entre otros. Como líder de ingeniería, ha sido parte de proyectos de alto impacto en México, Europa del Este, en Polonia y Letonia, en Asia, en Sudamérica y el Caribe. Y con una historia personal en 2013, después de vivir el desastre causado por el super tifón Haiyan en las Filipinas, donde hubo 10 millones de damnificados y miles de muertos, Mauricio decidió reorientar su experiencia y energía hacia el desarrollo de proyectos sustentables y de innovación circular. Desde entonces, como consultor senior, ha colaborado en el desarrollo de proyectos y asistencias técnicas, siendo parte del equipo experto de la Plataforma de Economía Circular de las Américas y de la Fundación de Desarrollo Sostenible de las Américas. Además, ha participado como líder experto para el desarrollo de hojas de ruta, estrategias y planes de acción para la transición a la economía circular, que ha sido impulsado por organismos multilaterales, entre los que destaca la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular para los países como México, Chile, Brasil y Uruguay, el diseño del marco de referencia y monitoreo para la economía circular a nivel macro, es decir, nacional y regional, meso, que son sectorial y ciudades, y micro, que son productos, servicios, empresas para países latinoamericanos. La evaluación técnica del marco actual de México y el diseño de hoja de ruta para su reconfiguración bajo un enfoque de economía circular son también trabajos que ha estado realizando. Hoy en día se encuentra participando como consultor experto para el desarrollo de estrategias de transición hacia la economía circular con organizaciones multilaterales, gobiernos y grupos industriales, de los que destaca la hoja de ruta en economía circular para la industria cementera, la hoja de ruta para la adopción de las energías renovables en México y hoja de ruta también de economía circular para el proyecto de minera de cobre Quebradona, Anglo Gold Ashanti, Colombia. Desde 2016 forma parte de la planta docente de las universidades de posgrado EAFIT y de la Universidad Pontífica Bolivariana en Medellín, Colombia, en donde ha lanzado una línea de investigación para la descarbonización de las industrias y la implementación de un modelo de desarrollo circular sustentable para las ciudades latinoamericanas. Es cofundador y director técnico de Circulus, una comunidad de innovadores circulares para la transición de los negocios y las ciudades hacia la economía circular. Mauricio, muchas gracias, muy bienvenidos los tres. Y bueno, ahora sí, vamos un poco a platicar por qué estamos aquí, por qué creemos que es tan importante hablar de lo que vamos a dialogar y hablarlo en frente de empresarios, en frente de líderes de negocios, etcétera. Entonces, yo quisiera iniciar haciendo una pregunta. ¿Cuál es la problemática que hoy enfrentamos? ¿Cuáles son los retos que esta problemática representa? ¿No? ¿Y qué es la economía circular? ¿Y por qué, desde su perspectiva, es una solución a esta problemática? Si quieren, iniciamos. Adelante, Mauricio, por favor. Miguel, pues muchísimas gracias por esta invitación. Muy buen día a todas, todos y todes. Es un orgullo poder estar aquí compartiendo el panel con expertos tan interesantes como Isabel, como Adrián, y obviamente con esta moderación hecha por ti. Y bueno, creo que para empezar, lo primero es situarnos en la realidad en la que estamos hoy, que es una realidad que es consecuencia de un modelo de desarrollo que, si bien nos ha permitido avanzar en muchos frentes como humanidad, también nos ha puesto hoy de cara a una gran crisis climática. Entonces, pues tenemos que empezar por entender cuáles son las causas de esta crisis, porque sin entender eso difícilmente tomaremos decisiones para reconvertir pues el sistema económico de desarrollo a través del cual hoy estamos funcionando como empresas, como países, etcétera. Lo primero es, si nos remontamos a la era preindustrial o a los inicios de la industrialización, más o menos para darnos norte, estábamos emitiendo alrededor de 4 gigatoneladas de CO2 al año, ¿no? Estamos hablando de que gran parte de esas emisiones se daban a los sistemas naturales, o sea, no a la actividad industrial. 100 años después, por allá a mediados del siglo XX, estamos emitiendo alrededor de 10 gigatoneladas, es decir, más del doble, donde el 50% venía pues como por toda esta actividad natural de los ecosistemas y del planeta. Pero en tan solo
50 años más, alrededor del año 2000, estábamos triplicando la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que estábamos tirando a la atmósfera, ¿no? ¿Cuál es la gravedad? Que estos gases de efecto invernadero, que no es solamente dióxido de carbono, sino que está el metano, que están los fluorocarbonos, que están otro tipo de gases como el óxido nitroso, los sulfatos, etcétera. Cómo todos estos gases se van acumulando en la atmósfera y van generando este efecto de calentamiento, y ese calentamiento a la postre pues es lo que ha cambiado todos los regímenes naturales. Está haciendo una transformación completa de los ciclos del agua, de los ciclos de la tierra y de un montón de recursos naturales de los que dependemos. Entonces, cómo en muy poco tiempo la actividad industrial ha generado una enorme cantidad de emisiones. En 2021 se estima que prácticamente estaremos emitiendo 5 veces más de lo que estábamos emitiendo en 1950. Es decir, algo que no se puede sostener en sí mismo. La gravedad de esto es que cuando todos los estudios científicos te dicen no podemos permitir un calentamiento global por encima de los 2 grados para el año 2100, y estamos ya en 1.2 grados de calentamiento en el 2021, pues creo que eso nos tiene que prender las alarmas a todos, porque depende de todos los sistemas productivos, de las emisiones que están asociadas a la generación de energía, a los sistemas productivos, a todos los órdenes de consumo y a la disposición final, correcta o incorrecta, que estamos haciendo hoy de todos estos recursos naturales. En ese sentido, y solo como para complementar un poquito la película de las emisiones, tenemos más o menos el 80% de estas enormes emisiones asociadas a la generación de energía, es decir, necesitamos pasar a una matriz de generación mucho más limpia de lo que tenemos hoy a nivel global, y al uso de esa energía, ¿no? Tener eficiencia energética desde las tecnologías, pero también desde las costumbres, desde los hábitos, desde los patrones que se utilizan en la transformación de materias primas hasta el mercado de consumo de bienes y servicios. En la agricultura estamos hablando que es un 16% de estos gases de efecto invernadero, es decir, todo lo que necesitamos para funcionar como seres humanos, como ciudades, viene de todos estos recursos pues, que nos ponen a funcionar, ¿no? Desde la alimentación, el agua, etcétera. Y finalmente, aunque puede ser un porcentaje pequeño en proporción, porque estamos hablando de menos del 5%, los residuos son grandes generadores de metano, ¿no? Y el metano, pues, es uno de los gases de efecto invernadero con mayor potencial de calentamiento. Entonces, si bien es un gas de vida corta, sí tenemos que empezar a cambiar los sistemas de disposición y evitar por todos los medios que se sigan generando tantos volúmenes de flujos residuales que al final pues están contaminando cuerpos de agua, contaminando el aire y obviamente pues los suelos, y estamos perdiendo esa capacidad de productividad. Entonces, en este escenario, pues son como 3 grandes necesidades que se detonan a partir del cambio climático. Por un lado, necesitamos descarbonizar los sistemas, la industria, la infraestructura, incluso el consumo de las edificaciones donde nosotros nos encontramos, la calefacción, la refrigeración, etcétera. Por otro lado, tenemos que cambiar los patrones de consumo de los productos, de los empaques, de las formas, el tiempo en el cual estamos consumiendo o utilizando todos esos bienes que se están generando en la industria a través de la transformación de esa visual de obsolescencia programada. Y un factor muy, muy importante es la economía circular como un modelo de transformación donde dejemos de extraer materiales para después convertirlos en residuos y empecemos a recircular todos estos materiales y todos estos flujos de recursos que ya tenemos a la mano y que hoy estamos contaminando y desperdiciando, creando además pues, bastantes impactos negativos para muchos grupos sociales. Entonces, en este sentido, también hay que entender dónde están posicionadas las ciudades, ¿no? Por un lado, estamos creciendo en población. Para 2040 seremos alrededor de 1,5 billones más de los que somos hoy a nivel global. Pero para el caso de Latinoamérica, estamos hablando de que el 90% de las personas estaremos concentrados en zonas urbanas. Es decir, las ciudades están creciendo de una forma muy acelerada y no se están preparando en términos de planeación para soportar esa demanda de servicios y de la llegada de tantas personas. Y por otro lado, y aquí quiero ser muy enfático, la agenda ODS, como la conocemos hoy, desde una mirada de un modelo económico lineal, es una paradoja, porque no podemos aspirar a sacar de la pobreza a millones de personas y que tengan un mejor poder adquisitivo si sabemos per se
que las personas que están hoy en economías con mejores condiciones de vida, pues consumen más recursos y generan mucho más impactos socioambientales. Entonces, sacar de la pobreza bajo una lógica de economía lineal a millones de personas significa mayores impactos en términos socioambientales, pero también mayores necesidades de consumo de materiales y de recursos naturales. Tenemos que cambiar el sistema económico para poder crear estas mejores posibilidades de vida para millones de personas, que son cerca del 80 o 90% de la población mundial, pero con un sistema que sea sustentable en toda la gestión de los recursos y en todo el uso responsable de lo que tenemos a la mano, sin contaminar y sin comprometer esos que van a necesitar la generación que ya viene detrás nuestro. Mauricio, muchas gracias y es muy preocupante lo que estás planteando, porque si no entendí mal, nos estás diciendo que viene un crecimiento poblacional fuerte, que todavía vamos a ser mucho más de los que hoy somos, que la manera en como hoy estamos consumiendo simplemente va a llevar a una devastación planetaria fuerte y a un cambio climático que va a estar por encima de los 2 grados de calentamiento, que es los escenarios catastróficos, y que si no tenemos un cambio sistémico que vaya más allá de simplemente reciclar, que es a veces lo que entendemos por economía circular, que vaya mucho más allá de eso, pues nos vamos a quedar muy cortos de encontrarle una solución a la problemática de dar empleo, de generar bienestar y de ser con el medio ambiente y de ser no nocivo con el medio ambiente, lo cual implica también tener crecimiento económico para generar las 2 primeras partes. En ese sentido, quisiera yo que Adrián nos contara, ya platicaste tú, esta es la visión macro y este es el tema macro. A nivel meso, Adrián, esta problemática y esta cuestión de la economía circular versus economía lineal, cuéntanos un poco y cómo esta solución se viene encajando y esta visión se viene encajando en la problemática que ya Mauricio nos planteó. Claro, gracias, Miguel. Y bueno, también muchísimas gracias por la oportunidad de tener estas conversaciones tan necesarias en este contexto. Y yo comenzaría hablando acerca de... entiendo que gran parte de los escuchas de este conversatorio pues son empresarios y ocupan una posición relevante de toma de decisiones dentro de las organizaciones privadas que justamente constituyen la economía en la cual nosotros nos movemos, de la cual nosotros obtenemos nuestros satisfactores. Y prácticamente todos los clientes que nosotros atendemos en Futuro Circular son de iniciativa privada justamente. Y cuando uno se acerca a hablarles acerca de algún tema medioambiental o ampliándolo un poquito socioambiental, automáticamente lo que se entiende es este antagonismo entre, por un lado, los intereses de las organizaciones, que al final del día tienen que dar resultados a un consejo, a accionistas, a propietarios y demás. Y por el otro lado, nos topamos con esta otra cascada de problemáticas que acaba de mencionar Mauricio. Si bien ahorita estamos post-COP26, entonces todo el mundo está así como, ¡ay, el cambio climático, qué nos va a pasar! Pero hay una enorme cantidad de problemáticas adicionales, medioambientales y sociales que nos aquejan y que me atrevería a tomar una frase que dijiste, Miguel. Mencionaste que lo pusiste en un tiempo de conjugación de que nos va a suceder. Y lo fuerte es que no es algo que solamente nos va a suceder, sino que nos está pasando ya, ¿no? Los grandes retos que están enfrentando las empresas no son cosas que van a suceder en 5 años o en 10 años o para el 2025 o 2050, como se plantean las metas, por ejemplo, de la COP o de otras estrategias corporativas. Son cosas que ya nos están sucediendo ahora. Hay una enorme crisis en el abastecimiento de, por ejemplo, de materias primas, madera. Hoy hay un enorme problema de abastecimiento de madera, por ejemplo. Hay un enorme problema de abastecimiento de polímeros, polipropileno, polietileno, que están causando estragos en la volatilidad de los precios, acceso a la materia prima. Y no estoy hablando de cosas que van a suceder en el año 2100 con una visión como apocalíptica. Estoy hablando de problemas que suceden hoy en los modelos de negocios de las empresas.
que tienen que dar estos resultados. Entonces, lo que busca la economía circular, lo que buscamos los que estamos impulsando a la economía circular, es que se termine este antagonismo histórico en el que pareciera ser que no se pueden conciliar los intereses socioambientales con los intereses económicos de las organizaciones y que encontremos los puntos de intersección que van a satisfacer este ansiado y anhelado propósito de la sustentabilidad, que es lograr sustentabilidad medioambiental, económica y social. Esa tal vez es uno de los más grandes atributos de la economía circular, que busca integrar y decir, a ver, ¿en qué sí estamos de acuerdo? ¿Cuáles son esos propósitos que sí van a generarle un buen sabor de boca a los altos directivos, al consejo de accionistas, pero también que van a resolver estos problemas que ya tratar de decir que no existen es como querer tapar el sol con un dedo? A todos nos están pegando por todas partes esos problemas socioambientales. Entonces, yo creo que eso, hablando desde esta rebanadita de que hablaste tú de la sociedad, que tiene que ver con la parte media, mesoeconómica, yo creo que es un tema súper importante entenderlo, Miguel. El otro tema que me parece también muy importante es que las organizaciones han construido sus modelos de negocio basadas en el desperdicio. Cuando yo me acerco a empresas y les hablo acerca de cómo históricamente han estado generando residuos y generando impactos ambientales que con ciertas acciones podrían volverse fuentes de ingreso o al menos elementos de disminución de costo, las empresas dicen, a ver, otra vez, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque justo las organizaciones incluso nosotros mismos como individuos estamos acostumbrados a desperdiciar, generar basura, generar residuos, generar problemas medioambientales. Y estos recursos hemos entendido que son valiosos y que este valor se está quedando históricamente en el escritorio. Y las organizaciones constante y consistentemente los están dejando allí. Entonces, lo que nosotros queremos proponer, y cada uno desde nuestra trinchera, lo que llevamos haciendo con nuestros clientes es ayudándoles a entender cómo esta visión de desperdicio y de perder valor en los recursos y en las materias primas puede transformarse en una fuente de ingresos o, como ya lo dije, en una disminución de los costos que tienen las organizaciones. Ahora, me gustó muchísimo, Miguel, algo que mencionaste, ¿no? Y que es que la economía circular tiene una visión sistémica, pero a lo mejor para muchas personas dicen, ¿y eso qué? ¿Qué significa que tenga una visión sistémica? Bueno, citando de nuevo a Mauricio habló de la época preindustrial, ¿no? Hace 300 años, 250 años, cuando comenzó pues este tema de los grandes telares, la máquina de vapor y todas estas estructuras que empezaron a dar forma a esta realidad que nos entorna ahora, ¿no? En la que somos capaces de producir millones de automóviles, millones de esto, millones del otro. Ahora, esto sucedió porque se hizo una intervención del sistema económico completo. Comunidades, sociedades, empresas, gobiernos, academias, todo el mundo participó, la mayoría de los casos sin entender sus consecuencias, participó y creó los beneficios, pero los problemas que hoy nos aquejan. La economía circular no va a suceder porque alguien encuentre la bala de plata, la ponga dentro de una ley general de economía circular o dentro de una iniciativa de una organización o dentro de un temario de una maestría y la dispare. La manera en la que va a suceder economía circular es cuando entendamos la importancia de una intervención de todos los agentes que conforman a una sociedad. Entiéndase bueno, esto es lo que le llamo yo la cuádruple hélice: sociedad civil, organizada o no, iniciativa privada, obviamente gobierno, leyes, normas y demás. Son elementos sumamente importantes que necesitan participar, pero me parece que también la academia tiene un gran papel que hablar en este tema. La construcción de innovación, la construcción de perspectivas formativas y de divulgación de conocimiento son elementos muy importantes para lograr esta transformación sistémica. Bueno, me parece que estos elementos son extremadamente importantes para poder
hacer esta etapa de la transformación mesosistémica hacia una economía circular. Adrián, muchas gracias y bueno, tienes toda la razón. Ya no suceden los impactos que el cambio climático está teniendo. Vimos las inundaciones en China y en Europa y lo catastrófico que fue en sociedades que tienen recursos, ¿no? Y que tienen forma de mitigar y de adaptarse. Ahora, los que no tienen, podemos imaginar lo que esas lluvias y demás van a estar causando. Y eso me lleva también a lo que comentas. Estos van a generar, estos eventos ya están generando impactos para las empresas, para las organizaciones, para los países, ¿no? Esto va a cortar los flujos de productos que lleguen de un lado a otro del mundo en algunos momentos, etcétera. Esto empuja a lo que también la economía circular empuja, que son las cadenas locales, regionales, de suministro, de producción, los productores locales, encontrarlos, etcétera. Y esto que además señalas, hay negocio de todos nuestros desperdicios y de los desperdicios que se generan. Me queda clarísimo que para las empresas hay una gran oportunidad a través de la economía circular. Es fundamental la cuádruple hélice que mencionas. En algún ejercicio en el ASPEN, en los que hemos dialogado de economía circular, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México dijo que la Ciudad de México se iba a convertir en una ciudad circular. Entonces, ya los actores están tomando pasos hacia allá. El cambio sistémico lo estamos impulsando varios. Y quisiera que Isabel ahora nos contara lo fundamental, lo importante que es de un consumo sustentable, un ecodiseño, es decir, al interior de las empresas, ya a nivel micro. Isa, ¿qué tan importante y cómo es esto de la economía circular? Gracias, Miguel. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, como sumando un poco a lo que han comentado Mauricio y Adrián, y tomando esto que acaba de comentar Adrián, de todos los jugadores que son importantes para lograr esta transición y poder implementar este modelo, yo creo que un jugador clave para lograr la transición es el consumidor, ¿no? Uno de los principales retos que tenemos en la actualidad es este sobreconsumo o este consumo excesivo que actualmente pues estamos siendo como bombardeados todo el tiempo por información de consumir, ¿no? Y aquí el consumidor, los ciudadanos, o sea, nosotros, pues jugamos un rol súper primordial en esta transición. Y al hablar de consumo sustentable, creo que hay muchas personas que tienen esta idea de cuando hablamos de este término pues ya no quieren que compre o ya no quieren que consuma. Y no se trata de esto, sino se trata de tener un consumo mucho más inteligente e informado, en el que sí se evite el consumo que no es necesario o el consumo de productos que siguen siendo elaborados a través de materia prima virgen, ¿no? Que es esa materia prima que causa los mayores impactos al medio ambiente y también sociales. Entonces, el hablar de un consumo sustentable es qué información yo como consumidor tengo a la mano para poder tomar este tipo de decisiones. Y ahí es donde nosotros como consumidores debemos exigir tanto a gobiernos como a empresas que esta información esté disponible para nosotros y que estos productos estén disponibles en el mercado, ¿no? Y no nada más para poder tomar una decisión a la hora de comprar y de estar ahí comparando opciones, sino también para saber qué hacer al final de la vida útil de esos productos, ¿no? Si son productos que se pueden reusar, se pueden reutilizar, se pueden reparar. Como tú mencionaste al inicio, bueno, el reciclaje es la última opción que se busca dentro de un modelo de economía circular, pero si esa es la opción que se tiene, ¿cómo se puede reciclar un material, ¿no? ¿Qué tipo de material es? ¿Dónde lo puedo llevar? Creo que tenemos muchísimas áreas de oportunidad y ahí las industrias en este tema de lo que se le llama ecoetiquetado, pues juegan un rol súper importante, ¿no? Y es una herramienta que tiene la industria y las distintas organizaciones para poder informar a los consumidores
el poder decir que ellos puedan saber cuál es la diferencia entre un producto y otro, pero también saber qué hacer con esos productos. Y dentro de esta parte del consumo sustentable, pues el comportamiento del ciudadano circular también juega un rol, y esto lo comentó Adrián y lo comentó Mauricio en la parte de los hábitos, de los patrones de consumo. Y como dando un ejemplo de la importancia del comportamiento del ciudadano, en México anualmente se desperdician alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos, y según datos del Banco Mundial, es aproximadamente el 34% de la producción para consumo humano. Entonces, no nada más desperdiciamos los alimentos, sino también se desperdician todos los recursos que ya se utilizaron para poder generar poder cultivar esos alimentos, poder toda la parte de logística, de ir moviendo los alimentos hasta que lleguen a su punto final, donde el consumidor tiene acceso a ellos, y alrededor del 34% se desperdicia, y esa es una responsabilidad totalmente de nosotros como ciudadanos. Entonces ahí también tenemos un reto muy grande en cómo ir cambiando este mindset, y donde los gobiernos y las organizaciones, tanto del sector industrial como de la academia y del ecosistema de innovación, pueden ir trabajando en crear esta cultura para los ciudadanos, ¿no? Y como tú mencionabas, este tema del ecodiseño, que para mí es una de las herramientas primordiales que tiene el sector privado, sobre todo, bueno, no nada más la industria, también esas organizaciones que se dedican en el diseño de servicios, para poder tomar, pues para poder diseñar productos y servicios que integren toda esta parte de evaluación de impactos ambientales, ¿no? Actualmente existen herramientas que te permiten hacer estos análisis, y no nada más, como comentaba Adrián, enfocarte en la parte ambiental. Ya hay herramientas donde también haces análisis de costo de ciclo de vida, análisis de impactos sociales, porque ya, o sea, estamos en un punto donde ya no nada más puedes enfocarte en uno de los temas, ¿no? En lo económico, o en lo ambiental, o en lo social. Tienes que trabajar en los tres. Y el diseño de tus productos y servicios tiene que contemplar estas tres aristas de la sustentabilidad. Entonces, estas herramientas que lamentablemente en México creo que tienen muy poco uso, y que son importantísimas para la toma de decisión, de cómo diseñar los productos y servicios, y que están a la mano para la industria, ¿no? Y bueno, ya como para cerrar esta intervención, hay un dato que se me hizo súper interesante, es de una encuesta que hizo Accenture en el 2019 aquí en México, donde comenta que el 94% de las personas que fueron entrevistadas creen que es extremadamente importante que las empresas diseñen productos que se puedan reutilizar o reparar, ¿no? Entonces, esto ya es una realidad. Creo que sí hay que quitarnos esta idea de que el mercado no está pidiendo este tipo de productos. Es una realidad que el mercado ya lo está pidiendo, que el consumidor lo está pidiendo, y creo que es una gran oportunidad para que las empresas utilicen este modelo de economía circular e impulsen su crecimiento y su competitividad a través del consumo sustentable. Isabel, muchas gracias. Creo que aquí estás poniendo a los que nos gusta el fútbol, y para ponerlo en ese argot, un balón en el área botando para que el delantero lo remate. Aquí la cantidad de desperdicio que tú mencionas, que hay ya no de residuos y de desperdicio, es un espacio de negocio fantástico para las empresas, ¿no? Depende del consumidor, sí, pero si las empresas se involucran en este cambio sistémico y colaboran con el consumidor, estoy seguro que puede representar grandes negocios para muchas de ellas. Y en ese sentido quisiera yo que pasáramos a la siguiente parte, a comentar un poco, bueno, ¿qué es un negocio circular?
Si estamos viendo las posibilidades de negocio y demás, ¿por qué no comentar un poco en torno a ello y cuáles son los beneficios de ser un negocio circular? Quisiera iniciar con Adrián, que nos comentara un poco cuáles son los modelos de negocios circulares, la relación del productor-consumidor y los principales retos para la transformación de las industrias. Por favor, Adrián. Bueno, cuando tengo diálogos con empresarios de diferentes o personas que participan en organizaciones desde niveles gerenciales hasta la alta dirección, una de las cosas que aflora constantemente en estas conversaciones, cuando platicamos de cómo sus organizaciones pueden migrar hacia una economía circular, es la necesidad que hay de entender a las empresas como entidades que tienen un propósito distinto al que consistentemente han tenido. Cuando pensamos en una organización, al menos en los últimos, de nuevo, 250, 300 años, hemos entendido que la organización, su propósito es generar dinero. Tan, tan. Todo lo demás ha quedado históricamente supeditado y relegado, y a veces hasta sepultado por esta máxima de que el único propósito que tiene una organización es generar utilidades, rendimientos y beneficios económicos. Sin embargo, de nuevo, es querer tapar el sol con un dedo el que una organización ahora no pueda ver que este modelo, esta manera de construir organizaciones no puede mantenerse más. Tiene un reloj contándoles en la nuca, porque, como lo dijo Isabel, el mercado está radicalmente cuestionando a esas empresas que de una manera que se entiende por qué así fueron construidas, pero que de una manera univisionaria, lo único que buscan son estas cosas. Los riesgos de las empresas, como acabo de mencionar hace unos momentos, igualmente hacen evidente que las empresas ya no pueden perdurar en estas maneras de ver. Y este tema que estoy hablando del propósito, yo creo que es lo primero que necesita una organización que aspira a convertirse en una organización circular. Es lo primero que tiene que al menos cuestionar, al menos reflexionar. Realmente lo único que yo pretendo es justificar mi modelo de funcionamiento actual para seguir generando ingreso, o si lo que realmente quiero es encontrar mi papel, que esa es en realidad una visión regenerativa, encontrar mi papel como prestador de servicios, como proveedor de productos, en este ecosistema en el que habemos personas y habemos todo tipo de seres vivos que nos necesitamos mutuamente y que está resultando tan evidente que es una realidad. ¿Qué es lo que yo pretendo como organización? Entonces, Miguel, esta pregunta que sé que muchas personas pueden considerar romántica y que pueden considerar completamente fuera de contexto cuando se habla de una perspectiva económica o de un negocio, sin hablar del tema medioambiental o sustentable, ya está en las conversaciones. Ya las empresas, como las empresas B, están empezando a decir, a ver, no puede ser que nuestro único driver sea este. No vamos a llegar realmente a ningún lado o a perdurar en el tiempo con un driver solamente como este. De tal forma que yo me atrevería a pensar que una de las primeras cosas que se necesita para construir negocios distintos con una visión circular es entender que esta nueva economía no va a suceder porque los astros se alineen y de repente nos levantemos una mañana y veamos que todo cambió. La manera en la que va a suceder es porque haya organizaciones que persigan intereses económicos, pero que también hayan entendido la importancia y su papel estratégico para poder lograr una transformación medioambiental y una transformación social. Hay una frase por ahí que me gusta muchísimo que dice que no puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos. Y yo he tenido discusiones con colegas medioambientalistas o que están tratando de hacer acciones de conservación
que evidentemente tienen esta visión como de el enemigo número público son estas grandes organizaciones. Y yo les digo, imagínate lo que puede implicar que un gran corporativo mundial o nacional logre transformar un 2%, como sea que se pueda llegar a medir este porcentaje, un 2% sus prácticas hacia la sustentabilidad. Imagínate el impacto global y nacional que puede llegar a tener. Eso es lo increíble de las organizaciones, que cuando realmente abrazan este propósito de una transformación de sus propósitos y los implementan auténticamente, pueden lograr un gran impacto, porque sus productos son masivos, porque la manera en la que ellos afectan a la sociedad es muy relevante. Entonces, innegablemente, Miguel, yo me atrevería y sé que puede sonar simplista, pero sí creo que es un tema toral, un tema esencial, que las organizaciones que aspiran a acercarse a una economía circular, primero se cuestionen si realmente pretenden hacer una transformación profunda en su propósito o si lo que quieren es, una vez más, un poquito de maquillaje para poder hacer cualquier cosa que ellos puedan perseguir. Adrián, muchas gracias. Eso me lleva inevitablemente a pensar en esta famosa gobernanza corporativa, ambiental y social que hay hoy en día ya, los famosos ESG por sus siglas en inglés, que los grandes fondos de inversión ya están tomando en cuenta para ver si le meten lana a una empresa, a una organización, a un sector o no. Es decir, ya hoy en día las empresas, como bien lo mencionas, ya tienen que estar incorporando en su forma de ver el negocio 3 elementos claves, que es una gobernanza corporativa, ambiental y social. No únicamente el generar retornos para sus stakeholders, ¿no? Para sus inversionistas directos. Esto me parece fundamental y quisiera yo que Isabel nos comentara un poco en torno a ello. ¿Y qué impacto tiene esto en las cadenas de valor, ¿no? Y un poco en la transición que debe de generarse en este sentido? Isabel, si pudieras comentarnos qué importancia tiene para los negocios esto. Claro, gracias, Miguel. Bueno, o sea, de lo que comentaba Adrián, uno de los principales puntos de donde debemos iniciar, sobre todo muy enfocado en poder transformar las cadenas de valores, es en las ciudades, ¿no? En la economía circular, el cómo las ciudades hacen esta transición a la economía circular, porque al final las ciudades no nada más la conforman los ciudadanos, sino también las distintas organizaciones, tanto del sector privado como del sector público y la academia y el tercer sector, forman parte de lo que es una ciudad, ¿no? Y las cadenas de valor, pues, sobre todo de la industria, pues no son ajenas a lo que pasa dentro de una ciudad y del metabolismo de una ciudad, ¿no? Entonces, el cómo se inicia esta transición y que tanto en ciudades y cómo las organizaciones se pueden subir al barco en esta transición, yo lo veo como en 5 grandes pasos, ¿no? Primero hay que entender cuáles son los sectores relevantes para la ciudad y cuáles son los sectores que tienen mayor potencial para poder transformar el metabolismo urbano de una ciudad. Y ahí es donde juega el sector privado, pues, un rol primordial, tanto en la parte de producción de productos, pero también en la generación de servicios. Sobre todo porque hay ciudades, creo que aquí en México tenemos, pues es un país tan extenso que cada región es muy distinta. Hay ciudades donde tenemos mucha industria, hay ciudades donde tenemos muchos servicios. Entonces, cada ciudad tiene que ir haciendo como su mapa de cuáles son los sectores que más contribuyen a esta transición, ¿no? Y Isabel, al hablar de... ¿Sí? Estás comentando acerca de una ruta crítica. Exacto, sí. Continúa, por favor, sí, continúa contándonos ellos. Sí, muy bien. Y esta ruta lo que permite es primero ir identificando cuáles son estos
hotspots o estas ineficiencias que hay en los flujos de materiales, en el flujo de energía, en el flujo de recursos que conforman una ciudad, ¿no? Y eso, no, o sea, después de poder entender esto, de cuáles son esos sectores y esas cadenas de valor que son primordiales para poder hacer esta transición, el segundo paso es poder generar una visión. Y una visión de una ciudad circular no se hace sola con el sector público, ¿no? Con el gobierno. Ahí, y es mucho de lo que comentábamos en la primera ronda, es la participación de el sector privado, del ecosistema de innovación, de la academia, del ciudadano, porque todos participan en el metabolismo urbano de una ciudad, ¿no? Entonces, para crear esa visión hay que sumar y hay que subir al barco a todas estas partes interesadas, porque al final el modelo de una economía circular, pues no es en silos, sino lo que se busca es que sea un modelo donde se pueda generar una co-creación. Porque ahora sí que es sumar los intereses de los distintos sectores para poder lograr esta visión. Y después ya de tener como muy definido cuál es esta visión, cuáles son mis oportunidades, ahora sí, cuál es esa hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál es esa ruta crítica que tenemos que seguir para poder lograr esa visión? Y ahí donde hay que implementar estrategias, donde hay que implementar planes de acción, generar proyectos pilotos de innovación circular, y donde el apoyo del sector privado y del ecosistema de innovación creo que es primordial, ¿no? Creo que el sector privado juega un rol súper importante en el impulsar esta transición y en el apoyar como a los diferentes sectores para poder lograr pues cumplir esta hoja de ruta y poder alcanzar esa visión que se tiene, ¿no? Y que a lo mejor esto no va mucho enfocado con el sector privado, pero creo que es algo muy importante, es también toda la parte de la política pública que se necesita para lograr esta transformación. Hay que entender muy bien, y es algo que se incluye en esta hoja crítica, más bien en esta ruta crítica, hay que entender muy bien cuáles son los instrumentos actuales que tenemos de política pública que apoyan la transición, que impulsan este cambio de modelo, pero también hay que identificar cuáles son aquellos instrumentos que requieren algún cambio o que se requieren crear para poder impulsar y sobre todo para hacer estos modelos de negocio rentables y para hacer este tipo de proyectos de innovación circular que sean bancables, porque creo que es uno de los retos que también tenemos actualmente aquí en México para la implementación de este tipo de modelos de negocio. Muchas gracias, Isabel. Y me parece muy importante tener muy claro el camino y trazar un camino desde dónde estás hasta dónde quieres llegar y que esa sea tu ruta a seguir. Claro, muchas veces no se puede trazar solo esto, requiere de un análisis bastante amplio, como estás comentando. Para ello quisiera darle la palabra ya a forma de cierre a Mauricio para que nos cuente y nos acabe de dar todo el picture que hay, todo el contexto que hay para que una empresa se transforme, para que un negocio pase de ser lineal a circular. ¿Y qué es esto en lo que tenemos los marcos estructurales que tenemos que estar pendientes? ¿Cómo podemos lograr esta guía, esta ruta crítica, ¿no? ¿Qué hay de un cambio de mindset, un cambio mental del cual ya nos hablaron? Bueno, ¿cómo podemos a través de la educación también, Mauricio, llegar hasta allá y poder lograr este cambio sistémico que requerimos en la sociedad? Pues bueno, lo primero es que quiero abordar un poquito el sinsabor que queda después de la COP26, donde todo el mundo dice los líderes que debieron tomar las decisiones no las tomaron o no comprometieron lo que debían comprometer. Y eso lo que hace es el efecto de alguien más tiene que resolver esto, ¿no? Y nos está sacando un poco de la agenda de donde nosotros tenemos que empezar a tomar acciones. Entonces, me parece que la primera responsabilidad es yo qué puedo hacer como empresa, yo qué puedo hacer como tomador de decisiones, como desarrollador de política pública, como ciudadano incluso, en mi campo de acción.
si el líder global, si los líderes mundiales y los líderes de los países alinean esos compromisos, buenísimo. Si se demoran en hacerlo, pues también se debe mucho a que nosotros no estamos haciendo un poco nuestra chamba, ¿no? Entonces, primero, romper eso, ¿no? Romper el que alguien más tiene que poner las reglas del juego para empezar a tomar acciones. En ese sentido, y posicionándonos ahora en una urgencia del post-COVID, donde necesitamos una recuperación económica de corto plazo y que tenemos que llegar a una carbono neutralidad en los próximos 20, 25 años, que es muy complejo pensar en no emitir nada de lo que hemos venido emitiendo durante tantas décadas. Creo que hay una primera oportunidad, o sea, si vemos la economía circular como este detonante de oportunidades y con base en lo que ha comentado Isabel y Adrián, pues es que estamos hablando que es una herramienta de competitividad, es una herramienta para desarrollar nuevos mercados, nuevos productos, obviamente nuevas marcas y nuevos negocios para nichos específicos, donde podemos certificar productos y podemos también ir asegurando la continuidad de los negocios, cómo van cobrando resiliencia con respecto a esas materias primas que hoy están, pero que pronto lo van a dejar de estar y empiezan a migrar a desarrollar nuevas alternativas para no perder la posibilidad de seguir produciendo lo que hoy se produce, ¿no? Y cómo se produce. Y también creo que es una oportunidad muy grande en términos de emprendimiento y de creación de nuevas empresas y de nuevos empleos. A todos nos interesa eso, ¿no? A la sociedad, al gobierno sin duda y al sector privado. Pero para eso necesitamos establecer mecanismos y esos mecanismos nos tienen que dar certeza jurídica para hacer estas inversiones sustentables. Necesitamos promover la implementación de modelos de negocios circulares en las organizaciones, en las cadenas de valor. Necesitamos desarrollar normas técnicas sectoriales que permitan revalorizar todos estos flujos que hoy son desperdiciados, desarrollar nuevos materiales e incluso aprender a hacer nuevos usos de todos estos recursos que tenemos a la mano, todo bajo una óptica, la de un metabolismo urbano e industrial circular, que sea muy eficiente, pero que también sea con ciclos continuos y donde puedan estarse recuperando y revalorizando constantemente todos los flujos de lo que está ahí circulando. Y finalmente, creo que la política fiscal va a ser uno de esos grandes marcos que tenemos que empezar a trabajar ya, que ya viene pasando en otros contextos, y es cómo dejamos de subsidiar las tecnologías sucias, cómo dejamos de depender de la creación de empleos y de lo que pagan los empleados de impuestos, porque cuando se cae la economía, pues no hay quien pague impuestos, y cómo trasladamos eso al campo del que contamina paga y al campo de que los proyectos sustentables nos tienen que dar esa posibilidad de ser subsidiados, para que entonces sí se vuelvan mucho más viables y mucho más interesantes en términos de inversión de corto, de mediano y de largo plazo. Para ello necesitamos varias cosas: política fiscal nueva, necesitamos un marco regulatorio y normativo con un enfoque de análisis de ciclo de vida, necesitamos apostar por la innovación y por la investigación. Tenemos que pasar de una economía de las materias primas y de la exportación de productos de bajo valor agregado a ser una economía del conocimiento y de la exportación de mucho valor agregado, ¿no? Tenemos que aprender o tenemos que hacer nuestra transición rápida hacia una economía digital, que la pandemia nos ha mostrado que es un gran driver de desarrollo. Y finalmente, y este mensaje creo que va muy enfocado a los diseñadores de todos los términos económicos del país, de los tratados comerciales, es, señores, tenemos una gran oportunidad de producir de forma circular como país y de ir a entregarle a esos mercados sustentables toda esa gran oferta de productos y servicios que podemos empezar a desarrollar desde México y desde Latinoamérica. Entonces, los tratados comerciales deberían empezar a apuntar para que las industrias empiecen a circularizarse con miras a poder llegar a esos mercados que ya están necesitando lo que podemos producir. Si no lo hacemos nosotros, seguramente alguien más lo va a hacer. Entonces creo que también es un llamado a la acción por parte del sector privado para empezar a tomar decisiones de innovación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mauricio, Adrián, Isabel. Hoy, a través de esta plataforma, el ASPEN quiso presentar grandes problemáticas que hay en el mundo, en nuestro país, pero también posibles soluciones y cómo enfrentarlas. Hoy tuvimos el agrado de traer ante ustedes 3 líderes de diversas organizaciones, de distintos espacios, que en conjunto con otros líderes están ya generando un clúster de expertos para dar atención
a cómo podemos generar este cambio sistémico del que hemos hablado al interior de organizaciones. El Aspen acerca esta plataforma a ustedes. Les dejo mi correo mlimon@aspeninstitutemexico.org. Nuestros datos aparecerán al terminar el webinar de este momento y nos encantaría que se acercaran con nosotros aquellas organizaciones que quieren y ven la posibilidad de poder hacer circular su empresa. Nosotros ofrecemos a los expertos, nosotros los acercamos con ustedes, eso hace el Aspen. Somos un espacio donde acerca a los jugadores para que entre ellos dialoguen y nos encantaría que pudieran contar con soluciones integrales, con rutas críticas hechas por profesionales y sobre todo que vienen de distintos ámbitos. Como quedó claro, la economía circular no es nada más residuos, la economía circular no es nada más diseño, es todo un concepto circular que abarca desde la generación del producto hasta qué hacemos con él al final de su ciclo de vida. Para ello, el Aspen, como les comento, acerca a este grupo de expertos y lo pone a sus órdenes para poderles ayudar a llegar a soluciones circulares en sus empresas, organizaciones o instituciones. Ha sido un gusto. Agradezco nuevamente a Mundo Ejecutivo la oportunidad de estar con ustedes, a nuestros 3 panelistas y quedamos a sus órdenes en el Aspen. Muchas gracias. Buenas tardes.